Bien, muy buenos días. Hoy es 13 de mayo del año 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez. Yo soy abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad Santiago de Cali. El tema de hoy voy a tratar sobre las dilaciones injustificadas. El referente constitucional lo encontramos en el artículo 29, que indica que toda persona tiene derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. Igualmente, el referente constitucional o de derecho internacional, mejor, lo encontramos en dos tratados ratificados por Colombia, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es la Ley 74 de 1968, como la Convención Americana o el Pacto de San José de Costa Rica, la Ley 16 del año 1972. En esto se habla de que toda persona tiene derecho a un debido proceso dentro de un plazo razonable. Bueno, voy a hacer una cronología en relación con las leyes anteriores a la ley, al nueva sistema penal acusatorio, la ley 906 del 2004. Voy a hacer una retrospectiva comenzando con unos pronunciamientos de la Corte Constitucional que se hicieran cuando estaba vigente el Código de Procedimiento Penal, que era el decreto 2700 del año 1999, posteriormente la ley 600 del año 2000 y ahora la ley 906 del 2004. Pero entonces, antes de eso, voy a referirme a una parte precisa de la actual legislación procesal penal. Dice el artículo 317, este fue modificado por el artículo 61 de la ley 1453 del año 2011. Dice en su parágrafo primero que en los numerales 4 y 5 se restablecerán los términos cuando hubiere improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación del principio de oportunidad. Pero subrayo lo siguiente: no habrá lugar a la libertad cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del imputado o acusado o de su defensor, ni cuando la audiencia no se hubiera podido iniciar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia. En todo caso, la audiencia se iniciará cuando haya desaparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el legislador en el numeral quinto del artículo 317. Sucede que actualmente pues existe este artículo 317 que contempla pues dos causales de libertad en su numeral cuarto y quinto. Dice el artículo 317 en numeral cuarto que si han transcurrido 60 días contados a partir de la formulación de imputación sin que se hubiera presentado el escrito de acusación, entonces cabe la petición de libertad. Pero este término de los 60 días se van a 90 cuando se presente un concurso de delitos o cuando sean 3 o más los imputados. Entonces 60 y 90 días. Y de igual manera el numeral quinto establece que cuando hubiesen transcurrido 120 días contados a partir de la fecha de la formulación de la acusación, no se haya podido dar inicio a la audiencia de juzgamiento. Entonces, esas son tasativamente dos causales de libertad. Una pues si se presenta entonces la formulación de imputación, pero no se ha presentado el escrito de acusación. Entiéndase que el escrito de acusación es el documento que el fiscal presenta por ventanilla en el centro de despachos judiciales para que el juez penal de circuito fije la audiencia de juzgamiento, la audiencia de acusación. Entonces, ahí serán 60 días, básicamente, por principio general, cuando se trata de una persona imputada, en un ejemplo particular. Pero, y también establece la norma que serán 4 meses, o sea 120 días,
desde que cuando se presente la formulación de acusación, pero sin que se haya dado inicio al juicio oral. Entonces, frente a estos dos términos, pues ya la Corte Suprema de Justicia pues ha indicado que son de manera ininterrumpida, y así lo dice también legislativamente, porque el texto legal dice que esos términos previstos en los numerales cuarto y quinto se contarán de manera ininterrumpida. Pero el problema es el siguiente: ¿qué sucede si se inicia el juicio oral? Entonces, si la norma procesal penal no contempla un término para la duración del juicio oral, y hoy por hoy se están viendo audiencias de juzgamiento que se demoran 1, 2, 3 años sin que se haya obtenido una sentencia definitiva contra la persona. El principio general que existe es el de la presunción de inocencia, y mientras no haya sido declarado responsable o no tenga una sentencia condenatoria en firme, sigue partiéndose de la base de que la persona se presume inocente. Sin embargo, frente a esa presunción de inocencia, cuando el juez de control de garantías, en las primeras diligencias de formulación de imputación y de medida de aseguramiento que se solicita, lo hace bajo unos presupuestos constitucionales ya claramente definidos, y además de los presupuestos legales, cuáles son, por ejemplo, pues como dice la norma, para asegurar la comparecencia y la posible sentencia que se va a dictar, el cumplimiento de la sentencia, o también cuando se trata para evitar que vaya a entorpecer la investigación o vaya a tergiversar o a entorpecer la investigación en el recaudo de las pruebas. Y por último, podríamos decir que también entonces con un fin constitucional y legal, que es el de evitar que se atente contra las víctimas. Esos son unos principios constitucionales, además porque el artículo 295 de la ley 906 señala que la detención preventiva, que es de manera excepcional, se hace atendiendo entonces a unos principios de proporcionalidad, de necesidad, de adecuación, para la imposición de esa, de manera restrictiva, la detención preventiva. Y ya pues obviamente que se ha decantado por la jurisprudencia constitucional y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en relación pues con estos requisitos que deben tenerse en cuenta pues para la restricción de la libertad. Pero ¿qué entonces pasa cuando se inicia el juicio oral sin que se haya resuelto la situación definitiva de una persona? Hoy en día normalmente cuando se llega a la audiencia preparatoria, el juez inmediatamente abre el juicio oral, da el traslado a las partes para que presenten su teoría del caso, allí para, y entonces eso lo que pretenden los funcionarios es evitar de que se den pues las causal del numeral quinto en relación de si se presenta la audiencia de acusación sin que se haya iniciado el juicio oral y se vayan a vencer los términos, porque normalmente el exceso de carga de trabajo que hay en la justicia en estos momentos pues se dan vencimiento de términos precisamente dentro de esos presupuestos, de esos dos numerales que hablamos, el cuarto y el quinto. Pero ¿qué pasa entonces? La pregunta es esa: si un juicio donde hay unas dilaciones injustificadas, ¿qué pasa frente a esas situaciones donde no se dan causas razonables y hoy se suspende el juicio y se continúa 3 o 4 meses después, y así sucesivamente? Casi al año estamos todavía con ese proceso penal y esa persona que se presume inocente sigue todavía en vilo detenido y sin que se le haya resuelto definitivamente su situación. Pues bien, voy a hacer una retrospección en relación con los fundamentos que se han tenido en cuenta por la Corte Constitucional para lo que se denomina causa razonable sobre las dilaciones injustificadas, porque así lo trae la Constitución Política, muy claramente señala que el debido proceso público sin dilaciones injustificadas, sin tener que soportarnos en tratados internacionales donde se habla de los juicios dentro de un plazo razonable. Es decir, la Constitución Política la consagra y así es que se debe tomar en cuenta para que cuando se examina si hay dilaciones injustificadas. Pero bueno, el punto es que
la Corte Constitucional ya se había pronunciado en relación con este tema en unos fallos anteriores. Así, por ejemplo, comienzo con la sentencia 846 del año 1999 del doctor Carlos Gaviria Díaz, donde se examinó la exequibilidad del artículo 415 del decreto 2700 del año 99, que era el Código de Procedimiento Penal para ese entonces, y donde se consagraba un veto a la libertad y se decía que entre comillas, cuando la audiencia se hubiera iniciado, así ésta se encuentre suspendida por cualquier causa. En esa situación de ese momento, cuando se revisa por la Corte Constitucional con el magistrado ponente, doctor Carlos Gaviria Díaz, se establece la exequibilidad condicionada, entendiendo que la causa por la cual se suspende la audiencia debía ser razonable y debidamente justificada. El artículo 415 entonces establecía pues esas causales de libertad y ese veto a la libertad para cuando se había dado inicio al juicio oral y había una causa. Pero como no decía si era razonable, entonces la Corte Constitucional empezó ya a entrar el término conceptual de la causa razonable o debidamente justificada. Posteriormente tenemos una sentencia muy importante, que es la C774 del año 2001, con ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil, y ya esa sí se refirió al artículo 365 de la ley 600 del año 2000, que era el Código de Procedimiento Penal vigente a partir del año 2000. Pues bien, la Corte Constitucional, con esa ponencia del doctor Rodrigo Escobar Gil, pues como existía un vacío legal en relación con esos numerales que contemplaban la libertad de la persona, cuando por ejemplo en el numeral cuarto se establecía de que se hayan vencido 120 días sin que se haya calificado el mérito de la instrucción. Y después el numeral quinto de ese artículo 365 señalaba que si hubiesen transcurrido 6 meses desde que quedaba ejecutoriada la resolución de la acusación sin que se hubiese dado inicio al juicio, a la etapa de juzgamiento, entonces cabía la petición de la libertad por vencimiento de los términos. Pero había un vacío legal en relación con la etapa entre esa calificación del mérito de instrucción hasta la ejecutoria de la resolución de acusación, y también había un vacío legal ya una vez iniciado la etapa del juzgamiento o el juicio oral, sin que se diga un tiempo para dictar la sentencia definitiva. Entonces, frente a ese vacío legal, la misma Corte Constitucional, al analizar el asunto, dice concretamente lo siguiente: dice, ante el vacío legislativo que existe en cuanto a la procedencia de la libertad provisional en esos eventos citados, es preciso condicionar la constitucionalidad de las disposiciones que consagran la figura del cómputo de la detención en el sentido de delimitar en las circunstancias de vacío legal su término de duración a un plazo razonable, justo y proporcional, con el fin de evitar que la medida se convierta en un anticipado cumplimiento de la pena. Y entonces se establecieron unos parámetros allí en los cuales ese término razonable, proporcional y justo se tenían que tomar en cuenta por el juez al momento de solucionar la petición de libertad frente a alguien que ya estuviera estando en juicio, no se le hubiera dado resolución definitiva en una sentencia. Entonces, ¿qué plazo razonable, proporcional y justo, y cuáles son esos parámetros que se debían haber tenido en cuenta? Ya la Corte Constitucional en esta sentencia empezó a decir lo siguiente. Dice así, en esos parámetros están incluidos lo siguiente: la efectividad de la duración, amoldar la detención a sus objetivos, el tiempo actual de la detención, su duración en relación con la ofensa, los efectos de la conducta punible,
los efectos materiales y morales para con el sindicado, la conducta del inculpado, las dificultades de la instrucción, la forma en cómo se ha tramitado la conducta de las autoridades judiciales, entre otras. Mediante esta consagración, que no es taxativa, se pretende garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad ante el vacío legal. Fíjense bien que entonces ya la Corte Constitucional pues empezó a modular a lo relacionado pues con este vacío legal que se presentaba frente a esas etapas que he mencionado, entre la calificación del mérito de la instrucción y la resolución de acusación. Y después de dictar la resolución y quedar en firme la resolución de acusación sin que se hubiese dado inicio, ya después de que se inicia el juicio oral y entonces no se hubiese dictado la sentencia, en esos dos vacíos legales ya la Corte Constitucional comenzaba a pronunciarse. Pues bien, posteriormente vino un pronunciamiento que es la sentencia C-123 del 2004, con ponencia del magistrado Gerardo Monroy Cabra, y esa se refirió también a la exequibilidad del artículo 365 de la ley 600 del 2000, pero en otros aspectos diferentes a los que tomó en cuenta la sentencia C-774. Incluso en esta sentencia C-123 hay 3 salvamentos de votos que son muy importantes tenerlos en cuenta como punto de reflexión frente a este punto que estamos tratando de cuando se da inicio al juicio oral y existe una interrupción que se considere como causa razonable. Entonces esos 3 magistrados fueron Clara Inés Vargas, el doctor Jaime Araujo Rentería y el doctor Alfredo Beltrán Sierra, que sentaron su disenso en relación con la posición que tomó en cuenta la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada de ese artículo 365, porque dice la Corte Constitucional declara la exequibilidad de ese artículo 365 de la ley 600 en el siguiente entendido. Dice: no se incurre en violación de la Carta al dejar en manos del juez la valoración de las causas justas o razonables que puedan dar lugar a la suspensión de la audiencia de juzgamiento, por cuanto en este caso el legislador ha demarcado los estrictos parámetros de actuación del juez penal, parámetros dentro de los cuales el funcionario puede ejercer su llamada discrecionalidad reglada, que de manera alguna implica desconocimiento del principio de legalidad de la privación de la libertad. En consecuencia, la libertad provisional es procedente, dijo la Corte, si una vez superada la justa causa o razonable de la suspensión no se reanuda inmediatamente la audiencia. Es decir, allí en ese caso la Corte Constitucional se estaba refiriendo en esa providencia diciendo que sobre el punto donde la ley 600 señalaba que si se hubiese suspendido, como dice allí la norma, no habrá lugar a la libertad provisional cuando ésta se encuentre suspendida por causa justa o razonable. Pero entonces la Corte Constitucional dice que es exequible ese párrafo, esa parte, toda vez que siempre y cuando, dice la Corte Constitucional, que si una vez superada la justa causa o razonable la suspensión no se reanudaba inmediatamente la audiencia. Es decir, que allí ya la Corte empezó a decir que si se suspendía por una causa razonable, esta no se iniciaba inmediatamente, entonces cabía la petición de la libertad. Sin embargo, el salvamento de voto de los 3 magistrados dicen que efectivamente eso no debió haber sido declarado, era inexequible ese párrafo, toda vez que no se puede dejar a una facultad discrecional del juez para decir qué es causa razonable o qué no es causa razonable. Mire que ya empezó la Corte Constitucional ya empezó a entender el asunto allí de lo que se consideraba como causa justa y como razonable. Que ya ahora miramos la siguiente sentencia de la Corte Constitucional que manejó este tópico también. Entonces,
lo importante es que el salvamento de los 3 magistrados sí empezaban a decir, pero ¿cómo es posible que se le deje a la discrecionalidad del juez lo del asunto de la causa razonable? Debió haberse declarado era inexequible, en el entendido pues de que esa causa razonable pues debe estar no con ambigüedad sino claramente definida, y no dejársela al juez de manera arreglada o discrecional, sino decir básicamente, como lo vamos a ver ahora, que sí ya ahora en el artículo 317 reformado por la ley 1453 del año 2011, sí dice claramente la situación de la causa razonable. Pero entonces, posteriormente vino la sentencia C1198 del 2008 con ponencia del magistrado Nilson Pinilla, y aquí se refiere a la exequibilidad del artículo 317 de la ley 906 del 2004, que es el código del sistema penal acusatorio, que fue reformado en ese momento por el artículo 30 de la ley 1142 del año 2007, y decía al punto relacionado con el tema, dice el artículo 317 lo siguiente: parágrafo. En los numerales cuarto y quinto se restablecerán los términos cuando hubiera improbación de la aceptación de cargo. Bueno, no habrá lugar a la libertad cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del imputado, del acusado o de su defensor, ni cuando la audiencia no se hubiera podido iniciar por causa justa o razonable. Recordemos que allí la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la palabra justa o, entonces solamente quedó como causa razonable, y la posición de la Corte Constitucional aquí con la ponencia del doctor Nilson Pinilla es decir que lo de la causa justa, lo de justo es algo que es ambiguo, y entonces ya la Corte Constitucional aquí comenzó a referir de la causa razonable el asunto de causa razonable, el aspecto del terrorismo, de eventualidades de caso fortuito, fuerza mayor, pero no así frente a la ineficacia de la administración de la justicia o de la incuria, que es el descuido de la justicia, que esos sí fueron los tópicos que ya la Corte Constitucional empezó a manejar para diferenciarlos de lo que era de conocerse como causa razonable. Entonces, causa razonable, pues, en el sentido de los hechos de la naturaleza, como el caso fortuito de la fuerza mayor, el terrorismo y la suspensión por una apelación por ejemplo, por una causal de nulidad. Pero no es causa razonable la ineficacia de la administración de justicia, la incuria, que es el descuido, ni la congestión de los despachos, ni la mora en la práctica de las pruebas. Es decir, no es excusa de que haya exceso en la carga de trabajo. O sea, en el atiborramiento que existen en los despachos judiciales, y decir no, que por esa causa se tenga que se considere como causa razonable. Ya la Corte entonces comenzó a decirlo en la sentencia C1198 del 2008. Posteriormente ya tenemos el texto actual, que es el artículo 317, que fue reformado pues por el artículo 61 de la ley 1453 del 2011, que dice en su parágrafo lo siguiente: no habrá lugar a la libertad cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del imputado, acusado o de su defensor, ni cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia. Y también a renglón seguido dice: en todo caso la audiencia se iniciará cuando haya desaparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el legislador en el numeral quinto. Entiéndase que entonces el numeral quinto se refiere a 120 días, es decir, que si se trata de una sola persona, serán entonces los 120 días divididos a la mitad, tenemos entonces 2 meses. 2 meses. A no ser, claro está, que se trate de asuntos ante un juzgado especializado, de circuito especializados, que los términos pues se duplican según lo establece pues el parágrafo segundo. Entonces, claramente tenemos aquí ya
a través de este recuento histórico sobre las dos causales de libertad, ya ahorita actualmente del artículo 317, de qué entendemos entonces por plazo razonable. Entonces la pregunta que debe surgir y hacerse es uno, que iniciado el juicio oral, entonces ¿qué plazo es el que debe tenerse en cuenta para obtenerse una libertad cuando no se haya resuelto la situación de manera definitiva? Entonces hay que entenderlo de esa manera, y las peticiones de libertad tienen que hacerse con base en que ese plazo razonable debe ser proporcional y justo. Tiene que tenerse en cuenta entonces la petición de libertad teniendo los parámetros que señaló la sentencia C-774 del 2001. Y ustedes saben que recientemente pues también hubo un pronunciamiento en el caso del senador Néstor Iván Moreno Rojas, que es en radicación 34282 del 26 de agosto del 2013. Allí la Corte Suprema de Justicia, en única instancia, habla de la superación del plazo razonable para el juzgamiento y le niega la libertad al senador, básicamente en que la problemática del proceso, porque es un proceso complicado, es un proceso que se trata de muchos expedientes, CDs, etcétera, etcétera, y también que son varias audiencias las que se tienen que llevar a cabo, y entonces eso pues obviamente que no puede hacerse dentro de un plazo razonable, proporcional y justo. Pero ¿cuántas personas no están en estos momentos en un juicio y sucede que se interrumpe, el fiscal pide una solicitud de que se aplace la audiencia, que porque está, por ejemplo, dígase usted, en un plan de capacitación? Entonces, ¿hasta dónde eso será causa razonable? Si bien es cierto, la capacitación que reciben los funcionarios pues es para mejorar, pero naturalmente que eso no puede ir en contravía de los derechos del que le asisten al procesado para que tenga un juzgamiento dentro de un plazo razonable, sin dilaciones injustificadas, como dice el artículo 29 constitucional. Si el juez aplaza la audiencia por razones que no tienen o no son como las ha establecido la Corte Constitucional, por causas razonables como las hemos examinado sobre todo en la 1198, entonces cabe la posibilidad de que se presente entonces la petición de libertad. Y máxime que hoy en día se está quebrantando un principio que es el de la concentración. Se dice que estos procesos en el sistema penal acusatorio pues obedecen a principios de inmediación, de contradicción, de publicidad, de concentración. Entonces, ¿dónde está lo del plazo razonable? Si se inicia, algunos jueces son diligentes, porque no voy a decir que todos, pero tienen una dinámica de lo posible hacer que el juicio se desarrolle en 1 o 2 días, y hay procesos que así lo permiten, que se puedan llevar a cabo dentro de 2 días, porque máximo debido a que puede quebrantarse ese principio de concentración del artículo 454 de la ley 906, y aunque ya la Corte Suprema de Justicia ha ido matizando este asunto del juez natural y del principio de concentración, que lo vamos a ver después de pronto en otra conferencia, pero se sostienen en las grabaciones, en los CDs que se van recopilando de las audiencias, para que eso le sirva para refrescar determinada memoria al juez. Pero si ese juez es el que comienza, es el que debe terminar. Ya se ha dicho por parte de la Corte Suprema de Justicia, porque es el juez en cabeza de ese proceso quien tiene, bajo el principio de inmediación principalmente, que resolver el caso. Entonces le hace mucho daño a la justicia que hoy comience uno y mañana termine otro. Es decir, incluso pues de pronto se anuncia el sentido del fallo y resulta de que al dictar la sentencia cambia en el sentido de que se había anunciado. Entonces eso ha generado causal de nulidad, pero eso lo manejamos en otro punto. El aspecto principal de aquí, de este tema, es
el referido básicamente a las dilaciones injustificadas que se presentan una vez iniciado el juicio oral. Ya no me estoy refiriendo a las anteriores causales, las de numeral cuarto y quinto, sino me estoy refiriendo a una causal excepcional que es frente al vacío legal que trae el artículo 317, porque no hay un plazo como tal, como los numerales cuarto y quinto, cuando se ha iniciado el juicio oral. La legislación debió haber recogido, dentro del poder configurativo que tiene el Congreso, debió haber recogido todas estas jurisprudencias de la Corte Constitucional principalmente, para que lo hubieran hecho incluirlo en ese artículo 317 también, a efectos de establecer pues, los parámetros de que había recomendado la Corte Constitucional para cuando cabe una petición de libertad por una prolongación, digámoslo así de esa manera, frente a la privación de la libertad. Ahora, se pide entonces a un juez de control de garantías. Usted puede hacer la solicitud para que se dé la libertad provisional, no por las causales que hemos referido, sino básicamente en esta, por el plazo razonable, proporcional y justo que debe asistirle al juzgamiento de una persona, bajo esa presunción de inocencia que le asiste y sin que haya sido declarado responsable penalmente. Entonces, pedir esa audiencia ante el juez de control de garantías de la libertad a quien está en un proceso dilatado, un proceso en el que ha habido diferentes causas no atribuibles a la defensa o al imputado o al acusado, y que entonces le están minando su libertad, porque es que pues nada le hace bien a la justicia el pensar que esa persona al fin de cuentas va a recibir una sentencia y entonces que se vuelva un anticipado de la pena. No, debe existir, debe gozar de esa presunción de inocencia mientras no haya sido declarado responsable penalmente. Entonces, pedirla ante un juez de control, ¿qué se puede hacer? Sugiero lo siguiente: hacerse la solicitud ante el juez de control de garantías. Si se niega, apelarla para que vaya ante el juez de conocimiento. Y una vez entonces ya se haya resuelto el asunto en esas instancias, entonces se puede hacer posteriormente a ella, como lo ha recomendado la misma Corte Constitucional, sobre todo en esta sentencia C-123 del 2004, de la presentación de un habeas corpus, como dice aquí: agotados los recursos ordinarios que caben contra la providencia, es claro que quien se considere ilegítimamente privado de la libertad también pueda invocar a su favor la acción de habeas corpus para obtener la libertad inmediata. Efectivamente, sobre este tema del habeas corpus, la Corte Suprema de Justicia tiene un pronunciamiento, y lo recomiendo, que es el 323269 del 5 de agosto del 2009 del doctor Alfredo Gómez Quintero. Los términos ininterrumpidos, pero puede existir una causa razonable. Básicamente allí se habla concretamente de una petición de habeas corpus por una prolongación ilícita de la libertad. Es decir, se agotan primero las instancias ante un juez de control de garantías y el recurso de apelación ante el juez penal del circuito, o sea, el superior, inmediato. Y después de eso, entonces, una acción de habeas corpus para solicitar la libertad por esa dilación injustificada dentro de lo que se considera como un plazo razonable, proporcional y justo, adecuado a toda persona, entonces, para que sea juzgada de la manera oportuna, debida, que no se compadece con un sistema en el que la persona tenga que permanecer privada de la libertad en un tiempo prolongado, y muchas veces en esta situación, como se están dando en las cárceles, del problema del hacinamiento. Una persona que está confinada en una cárcel con todos restringidos en sus derechos, incluso atentándose contra un principio fundamental, el de la dignidad humana, el derecho a la vida. Son personas que están en esta situación de confinamiento en unas cárceles que muchas veces, pues obviamente, se ven sometidos a esa situación que los aqueja,
por el problema del hacinamiento carcelario que existe en este país y que todavía no se ha resuelto. Recuerde que hace 6 meses, desde enero de este año, con la ley 1709 se propuso descongestionar, programa de descongestión carcelaria, que no ha servido realmente para solucionar el problema del hacinamiento que existe. Si bien es cierto, no se trata de largarla a la gente porque sí a la calle, porque hay muchos que están condenados y están ya resuelta su situación, pero hay personas que están sí en detención preventiva, y la alternativa es la detención extramural o detención preventiva en domiciliaria, a efecto pues, de evitar esa congestión que existen en las cárceles en estos momentos. Pero entonces así dejo complementado este tema, que lo traté en días anteriores sobre el asunto del plazo razonable en el juicio propiamente. Muchas gracias.